Anteriormente habíamos mostrado que la ecuación de la elipse que teníamos originalmente en polares, que decía P sobre R es igual a 1 más menos la excentricidad por el coseno de phi, que era la ecuación 1 romano, que está escrita en polares, implicaba o era equivalente a la ecuación que le habíamos puesto, ecuación 8, que decía x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, que era la ecuación 8, que esta es en cartesianas. Y con esa nos convencimos que efectivamente la curva que dibujaba una partícula con energía mayor que 0 bajo la acción de un potencial gravitacional, pues es una hipérbola. Pero para escribir ecuación 8 definimos, bueno, b es cuadrado, ¿no? Aquí habíamos definido con la b cuadrada igual a f cuadrada menos a cuadrada, porque era el término que nos quedó abajo de la y. Y esto es igual a cuadrada por la excentricidad al cuadrado menos 1. Y a esta ecuación creo le pusimos ecuación 9. Bueno, entonces, creo que fue la ecuación 8 la otra o la 10, no me acuerdo. Bueno, ahí póngale 8 o 10. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es identificar el tema, digamos, de esta pequeño video es, vamos a hacer la identificación del parámetro B. Lo que sucede es que este parámetro B después se vuelve muy relevante y entonces vamos a identificarlo primero en este enfoque geométrico. Después vamos a darle una explicación física o por qué es relevante el parámetro B. Tiene un nombre en particular, tiene un nombre, después le vamos a decir cuál es, ¿no? Entonces vamos a notar cuál es la interpretación del parámetro B. Entonces vamos a decir, B tiene una interpretación geométrica. Y esta interpretación, les digo, es muy útil más adelante. Para esto, lo que hacemos es, vamos a partir de primero, ¿no? Y vamos a ponerle números a esto. Bueno, para esta identificación, primero hacemos el límite cuando R tiende a infinito de la ecuación 1 romano. Entonces, fíjense, vamos a pintar, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que si yo, en cualquiera de las dos ramas, pero en particular en la derecha, por ejemplo, si yo hago tender el R infinito, lo que estoy haciendo es yendo muy lejos del centro, ¿no? O muy lejos del foco, como sea. Y entonces, al hacer eso, la curva, la hipérbola, se empieza a pegar a la línea recta esta, a la asíntota, pues por eso se llama asíntota, ¿no? Porque tiende en infinito a eso. Y entonces el ángulo que yo tenía como el ángulo phi, pues se convierte en infinito en el ángulo que está aquí marcado como ángulo alfa, o que es el ángulo de la asíntota, ¿verdad? Entonces vamos a decir que cuando R tiende a infinito, el ángulo phi va a tender a un ángulo que vamos a poner el nombre. Ese va a ser el ángulo alfa. Vamos a ponerle gamma para poner diferente. Entonces, a ese nombre va a poner gamma. Entonces voy a dibujarlo aquí. Gamma sería, por ejemplo, puede ser, vamos a ponerlo aquí abajo, pero es igual arriba o abajo. Entonces, esto va a ser el ángulo gamma. Muy bien. Ahí está, ahí lo acabo de dibujar, pero bueno, es equivalente al alfa porque esta cosa es simétrica, ¿no? Entonces, esto es el ángulo de la asíntota. Vamos a dibujarlo, ángulo de la asíntota. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda la ecuación cuando R tiende a infinito? Cuando R tiende a infinito, la ecuación 1 romano, fíjense, del lado izquierdo tiene una R abajo. Entonces, cuando crece indefinidamente, R siempre es positiva, ¿no? Entonces, esto se va a 0. Y entonces nos queda la siguiente ecuación. Nos queda que 0 es igual a 1 más menos epsilon por el coseno de phi. Esto implica que la gamma, bueno, aquí tendríamos que poner el ángulo vamos a borrarlo porque no es ángulo de phi, sino sería el ángulo gamma, ¿no? Gamma,
gamma por, y entonces el coseno de gamma pues sería igual a 1 menos 1 sobre epsilon, ¿no? Vamos a despejarlo porque el coseno, acuérdense que, bueno, en realidad tendría que ser más menos, ¿no? Y eso depende cuál de los dos ramas de la asíntota es, porque si es pi o menos pi. Bueno, entonces, pero no importa. Entonces, si esto es así, implica que existe un triángulo rectángulo que tiene un ángulo gamma y que si ese es el coseno es igual a 1 sobre epsilon, podemos poner que la hipotenusa valga epsilon y el cateto adyacente valga 1, de tal forma que el cateto opuesto a este ángulo pues sería por teorema de Pitágoras como epsilon cuadrado menos 1. Entonces ya podemos sacar el seno, la tangente del ángulo gamma. Bueno, entonces, ahora lo que yo voy a identificar es la distancia, voy a definir una distancia que se va a llamar la distancia A, o voy a definir el punto A, voy a dibujarlo con rojo. Como las notas están, lo voy a poner en el Blackboard y en el Classroom. Entonces voy a trazar una línea perpendicular a la asíntota, esta asíntota aquí abajo, el ángulo que estamos dibujando, voy a dibujarla en rojo la asíntota. Entonces, voy a dibujar una recta perpendicular a la asíntota y que vaya y toque el foco. Entonces, esta recta aquí en rojo que estoy poniendo, ¿ok? Esta vamos a pedir que sea perpendicular a la asíntota. Y entonces voy a terminar dibujando un triángulo que lo estoy pintando en rojo, ¿ok? Cuya hipotenusa, es decir, el ángulo opuesto al ángulo recto, es precisamente la distancia al foco, F, ¿verdad? Porque aquí tenemos el foco. Entonces esta distancia F. Entonces a este punto de donde sale la línea perpendicular hacia el foco, a este punto le voy a llamar punto A mayúscula. Entonces es el ángulo A mayúscula. Y entonces si yo sacara la distancia desde el punto A al punto F, ¿cuánto sería esto? Pues esta por triangulación sería la hipotenusa, pues por definición, ¿no? O sea, este sería como la hipotenusa F por el seno del ángulo gamma. O sea, digamos, es la línea recta esta proyectada sobre la asíntota. No, sobre la asíntota no, sobre la parte esta perpendicular, ¿no? Sería F seno de gamma, ¿no? Por triangulación. Y esto, pues, utilizando el triángulo de aquí arriba, este pequeño que habíamos puesto, a ponerlo en azul, o sea, utilizando este triángulo que estoy dibujando en azul, pues nos damos cuenta que yo puedo sacar cuál sería el ángulo. El seno del ángulo sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces esto es igual a F veces la raíz de epsilon cuadrado menos 1 sobre epsilon. Ahora, nosotros tenemos, por la definición de la excentricidad, que F es igual a la excentricidad por A. Entonces, F entre epsilon, pues es igual a A. Y esta expresión, si lo sustituimos, nos daría A veces la raíz de epsilon cuadrado menos 1. Que si vemos la definición de B, que es la ecuación 9 en esta aquí arriba, o sea, esta, pues vemos que básicamente esto es la raíz de esta ecuación, o sea, es decir, esto es igual a B. Y entonces, B no es más que la distancia perpendicular de la asíntota al foco de la hipérbola, que es lo que estaba en demostrar.